Bueno, hemos hecho una buena introducción y creo que ha llegado el momento de poner los puntos sobre las IES y hablar de nuestro protagonista de hoy, Rasheed Wallace. Y cómo no, oye, cómo no, este señor no me iba a dejar a mí en mal lugar y tiene un segundo nombre, Rasheed Abdul Wallace. Apodo Sid, Roscoe o Dirty 30. A la Pivot, nacido el 17 de septiembre de 1974. Diestro, 2,08 de altura y 102 kilos de peso. Las imágenes que vemos aquí, pues las centrales con el equipo que le drafteó, que es curioso. Ahora veremos por la duración que estuvo, o sea, por el tiempo que estuvo en ese equipo que le drafteó. En Blazers, uno de los equipos posteriores los que estuvo. Y luego ahí yo creo que el más conocido, ¿no? Con la camiseta de Detroit Pistons. No estuvo mucho tiempo. Bueno, o sea, perdón, sí estuvo mucho tiempo, lo que pasa que lo que consiguió lo hizo en muy poco tiempo. Ahora veremos por qué. Estadounidense, nacido en Filadelfia, Pensilvania, jugador seleccionado por Washington Bullets con el pick número 4 en el draft de 1995. Recordemos que este draft, por ejemplo, a ver, no fue un draft muy bueno, pero el nombre más conocido de ese draft, Kevin Garnett, iba a decir yo Tim Duncan, Kevin Garnett, que fue seleccionado el número 5, creo, por los Wolves. El número 1 de ese draft fue Joe Smith, el número 2, Antonio McDyess. Espérate, los siguientes los tengo que mirar que no me acuerdo. A ver, los tenía por aquí. El número 3 fue Jerry Stackhouse y el número 4, Rasheed Wallace. Número 5, Kevin Garnett. Tampoco fue un draft maravilloso, ¿no? Pero este tío prometía por lo que vimos, sobre todo en el... lo vamos a ver ahora en el instituto y luego en universidad, en su breve paso por la universidad, ¿vale? Una vez All-America por Basketball Times, MVP por el diario USA Today, 2 veces Parade All-American. Estos premios son todos de instituto, ¿vale? El MVP en el Magic Johnson Round Ball Classic también es instituto, porque este fue el primer campeonato que hubo nacional de high schools, de institutos, ¿vale? Creo que se estuvo jugando hasta el 2007, si no recuerdo mal, ¿vale? All American, consensuado, esto ya es universidad, y ya una vez en la NBA estuvo en el segundo mejor quinteto de rookies de la NBA, fue 4 veces All-Star y tiene un anillo de campeón de la NBA. Lo que me resulta raro es, recordando cómo, pues, el juego que tenía este tío, cómo había sido, que no haya estado nunca en un quinteto defensivo de la NBA. Es curioso. Claro, Digo, a lo mejor un segundo o un tercero por ahí de repente, pero lo he estado mirando y no estuvo en ningún quinteto defensivo de la NBA. Bueno. Pero bueno, la fama, ya sabemos, la fama de este tío defensivamente, y no solo defensivamente, ya la conocemos. Ahora, sabéis cómo funciona esto, ¿no? Tengo preguntita chula, ¿vale? Quien conteste de manera más rápida se lleva 2 mini puntos. Si es suscriptor, se lleva 1 punto más. La de hoy es muy fácil. Muy fácil. Así que, suerte. ¿En qué equipo milita actualmente? O sea, milita como entrenador asistente actualmente, a día de hoy. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. En Lakers. Además, ha puesto Lakers y Lakers al momento, ¿eh? No se lo ha quitado nadie. Por si acaso. Nació y creció en Filadelfia, donde desarrolló su pasión por el baloncesto y el arte. Y es que esto también lo decían, que al principio, cuando era pequeño, sentía una gran atracción por el arte, por la pintura. Sobre todo, creo que he leído pintura, no sé si era luego el tema de escultura también, pero creo que sobre todo era el tema de la pintura. Además, era un gran aficionado a otros deportes como el atletismo, no de pequeño, pero en la juventud, en su adolescencia. Jugó en la Universidad de Carolina del Norte, donde mejoró del primer al segundo año sustancialmente, llevando a
a su equipo a la Final Four de la NCAA. Antes de esto, bueno, os cuento que estuvo en el instituto que estuvo, que se me ha olvidado cuál era. El Simon Grants High School, ¿vale? Ahí es donde se llevó los premios, esto que he dicho, del USA Today, del All American por Basketball Times. Ya era un buen jugador en el instituto, ¿vale? A su llegada a la NBA fue el sustituto de Webber como tal, o sea, eso es un datito ahí, porque cuando él llega a los Washington Bullets, Webber se lesiona y es lo que le da paso a que este señor tuviese minutos o tuviese importancia, ¿no? En su primer año ya nos mostró un poquito sus defectos, ¿vale? 22 técnicas, eran numerosas las multas que les puso el equipo por llegar a los entrenos. Decían que tenía como, no malos modales, pero que era como desagradable con el staff técnico del pabellón y de las instalaciones deportivas y tal. Y yo creo que eso es un poco lo que acabó con el traspaso en ese mismo año a otro equipo. Que 22 técnicas, cuando acabas de llegar a la NBA, que además, bueno, antes no sé, pero ahora cuando llevas, ahí son 15, 16, te quedas un partido sin jugar además. No sé si está en esta época no, porque ahora vamos a lo que vino después, que vas a flipar. Pero bueno, ese año, bueno, lo hemos dicho que estuvo en el segundo quinteto de rookies de la NBA y participó en el partido de rookies contra sophomores de ese año del All-Star, ¿vale? Vale, fue muy criticado por jugar mucho por fuera, por ser inestable no mentalmente, pero que no sabías por dónde podía salir, ¿no? En cuanto al tema de agresividad y demás, y polémico. Y lo de criticado por jugar mucho por fuera, ahora os comentaré por qué, por lo que era en ataque, ¿no? Este tío. Y luego, es que esta frase tiene muchas cosas todas juntas, ¿vale? Porque en el día de Malice at the Palace, que creo que todos recordamos esa pelea, ¿no? Sí. El tipo fue uno de los pacificadores, o sea, fue uno de los que no se metió a pegar puños, y es más, fue de los pocos jugadores que no tuvo sanción por ese altercado, porque él lo que hizo fue separar a los jugadores. Es más, se subió a la grada para que Meta World Peace y demás no siguiesen pegando aficionados. Así que aquí hay un poquito un batiburrillo de lo que nos podemos encontrar de ese día este señor. Tenía la cabeza en modo paz, ¿no? No sé por qué, pero ese día estaba tranquilo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Es drafteado por Washington Bullets, ¿vale? Y aquí es donde sufre su primera lesión, ¿no? Que creo fue en marzo del 96, que se fractura el pulgar izquierdo y se pierde el resto de la temporada, habiendo dejado pues buenas impresiones, ¿no? Al término de esa temporada es traspasado a Blazers, donde su primer año pues empezó bastante bien el año, ¿no? O sea, causando un impacto inmediato y acabando ese año el tercero en la NBA en porcentaje en tiros de campo con más de 55%, creo que era 55,9 o 56%, pero acabando tercero en ese liderato, ¿no? En porcentajes de tiros de campo. Y le volvió a pasar lo mismo. Cuando estaba en el mejor momento de la temporada, por así decirlo, volvió a fracturarse ese mismo dedo, alejándole meses de la competición, regresando en los playoffs. En primera ronda se enfrentan a Lakers, y aunque caen eliminados, sus números son bastante buenos, ahora lo veremos con las estadísticas detrás, ¿vale? En la siguiente temporada firma un contrato de 80 millones con los Blazers. Individualmente, ahora lo veremos con las estadísticas igualmente, es una buena época, ¿no? Era un tipo importante en la NBA, pero el problema es que colectivamente siempre acababan cayendo en playoffs. Veremos ahora también las series con las estadísticas por detrás. Es ¿cuándo es? En 2004, lo tengo aquí, en 2004, cuando es traspasado a Atlanta Hawks, y solo juega un partido.
Esto es Solo curioso. uno. Solo Juega uno. un partido y hace 20 puntos, 6 rebotes, 5 tapones y 2 asistencias. Tras ese partido, es traspasado a Detroit Pistons en un traspaso a 3 bandas, ¿vale? Y era Mike James salía de Boston Celtics para llegar a Pistons, Detroit traspasaba a Chucky Atkins, Lindsey Hunter y una primera ronda del draft a Boston, y Bob Sura, Zecco Rebraca y una primera ronda de draft a Atlanta. ¿Vale? Los Celtics también mandaban a Chris Miles a Atlanta para completar ese traspaso. Aquí comienza su etapa en Detroit, que creo que es la que nos hizo conocer la mayoría a este señor. En esa temporada juega poco más de 20 partidos haciéndose notar, y es cuando llega realmente ese momento de gloria en el que, lo primero, esto creo que lo he apuntado por allí, pero ya os lo digo porque se convierte en el quinto jugador de la historia en registrar 20 puntos o más en un partido con 3 equipos diferentes en una temporada. Lo había hecho, ya hemos dicho, con Atlanta consiguió 20 puntos, ¿vale? Con los Bullets también lo había conseguido, o sea, perdón, con Portland también lo había conseguido, y con Detroit lo consigue esa temporada, ¿no? Ese anillo que ganan a los Lakers, unos Lakers que habían sido verdugos de Portland años atrás en playoffs, pues llega ese anillo para los Pistons y para Residuals. Tras esto, firma una extensión de 5 años y 57 millones, y el éxito colectivo de estos Pistons realmente llega, o sea, les lleva pues eso, a jugar finales de conferencia, a estar siempre ahí, ¿no? Creo que llegan a jugar 3 años consecutivos finales de conferencia contra Miami Heat, perdiendo hasta la temporada 2008-2009, que terminó con récord negativo, con playoffs, eso sí, y en ese año creo que son los Celtics quienes les eliminan. Creo recordar que es ese equipo que les eliminan en playoffs. Un ala pivot versátil, gran amenaza anotadora y agresivo en defensa. Es eso, o sea, este señor era el pivot total, pero o sea, el pivot moderno, sí, por así decirlo, oye, era este tío. Lo que pasa que la defensa que tenía este señor me cuesta verla en un pivot a día de hoy. Por lo tanto, a lo mejor este señor era un poco un adelantado a su tiempo. Adelantado, te iba a decir, ¿no? A su época. Claro, porque tenía unos brazos muy largos cerca del aro, podía hacer muchísimo daño, y luego era un tipo que con muy pocos años en la NBA ya se dio cuenta de que lejos de la canasta también podía hacer mucho daño, y por eso en esa época, en esa NBA que jugaban, los ala pivots jugaban muy cerca, pues le decían, oye, pero ¿por qué no juegas más cerca del aro con lo superior que eres? No lo entenderían, ¿no? Es como, claro, tú tienes que estar dentro. O sea, si el Oasis y el escolta claro, están casi dentro también, pues imagínate un tío así. Sí. O sea, es como eso. Pero también, aquí también soy bueno, porque no me dejáis hacer las cosas que yo quiera. Claro. Pero así pasó. En esa agencia libre, el 5 de julio de esa temporada 2009-2010, elige a los Celtics en la agencia libre, jugando con ellos y perdiendo las finales de 2010 contra Lakers. Ese año, o sea, juegan las finales contra Lakers, pierden las finales, ¿vale? Y es la noche de draft del 2010 cuando anuncia su retirada. Veremos que fue su primera retirada, ¿no? Luego, hay 2 años ahí en blanco, que realmente no sé muy bien lo que hizo, y los Knicks deciden firmarle un contrato, ¿no? Es en octubre de 2012 cuando firma por los Knicks, pero bueno, ahora veremos un poco sus estadísticas, en el cual solo llega a jugar 20 partidos con Nueva York, y en 2013 acaba anunciando su definitiva, su retirada definitiva, ¿vale? En 2013 prueba suerte en los banquillos, primero como asistente de Detroit, luego siguió como entrenador principal en un instituto, luego como asistente en la Universidad de Memphis, para terminar este año en Lakers como ayudante de Ham.
Y ahora sí que sí, vamos a ver estadísticas y así repasamos un poquito año por año lo que era. Como pasó por muchos equipos, se ve un poquito pequeño, no sé, yo creo que no sé si se ve bien. Bueno, yo Si no creo que hace el de zoom, en grande lo yo creo ven que sí. bien, ¿no? A ver. Mira, si no a ver, lo puedo ampliar ahí, Sí, ¿vale? pero en grande se ve bien, ¿eh? Sí, ahora nos ponemos nosotros, si no. Vale, Rasheed Wallace, un total de 16 temporadas en la NBA, 1109 partidos, 14,4 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 1,3 tapones, 0,8 robos, 47% en tiros de campo y un 33% desde el triple. ¿Vale? Os recuerdo que este tipo era alto, era un ala pivot en los 2005, ¿vale? Sí. Fijaos, su primera temporada en Washington Bullets, recapitulamos un poquito, pues llega a sus primeros partidos, pues es el suplente de Chris Webber, se lesiona y acaba siendo titular, un promedio de 27 minutos, porcentajes bastante decentes, intentaba un triple por partido ese año con un 32% de acierto, 5 rebotitos, 1,5 pérdidas, y vemos que las faltas era algo que, bueno, 3,5, viéndolo el corte defensivo de este jugador no me parece tampoco muchas, así No, te bien. digo. El siguiente año que es traspasado a Portland, pues bueno, los partidos que se pierdes por la lesión que habíamos comentado, pero aquí tiene un poquito más de importancia en minutos y, por ejemplo, en tiros intentados pasa de 9 a 11. Sí que es cierto que desde el triple cambia bastante porque en esta etapa en Portland, hasta que no es All-Star, que aquí ya sí que es cuando se da cuenta de que en el triple puede ser, si trabaja el triple, ¿no? O ese juego exterior, puede ser una gran amenaza, que es justo en esta temporada de la 2000 a 2001, cuando se da cuenta que hay un cambio importante, joder, de 0,5 triples intentados a 2 intentados y la siguiente 4. Es el doble, o sea... Claro, en este perfil de jugador, repito, ¿vale? Y en esos luego, años, en ese perfil claro, y en esos años, estamos en los 2000. En esos años. Esta temporada del 88-89 también se pierde por lesiones bastante partidos, pero aquí comienza una época un poco más de regularidad y fíjate, promediando 7, 7,8 rebotes, 8,2, ¿dónde estaba aquí? Tapones prácticamente, aquí 1,8 también, 16, 19, 18 puntos. O sea, son sus temporadas de All-Star, ¿no? Sus grandes primeras temporadas en Portland con una, digamos, con una importancia y un juego bueno. Aquí es cuando es traspasado a Atlanta, lo vemos que juega 45 partidos con Portland, es traspasado a Atlanta, juega un partido y justo después de ese partido es traspasado a Detroit. Ahí lo tenéis. Ahora el partido de Atlanta, tremendo, ¿eh? Claro, sí, el partido de Atlanta es una barbaridad. Pero se vuelve chalado perdido, ¿eh? Tira 24 veces, o sea... Claro, tío, yo creo que a lo mejor ¿seis triples? Se tira 6 le dijeron, triples. oye, que yo aquí no quiero estar. Venga, juega hoy. Bueno, voy a hacer lo que me salga de las narices. Hizo de todo, 5 tapones, o sea, bueno, bien. Fue un poquito así, ¿no? Este año que llega a Detroit, fíjate que no es ni de cerca su mejor temporada de manera individual, pero es la temporada que gana el anillo, ese anillo de 2003-2004. Luego, no sé si es este año, el 2005 o 2007, en el cual es All-Star porque creo que es este último, el 2007-2008, que es All-Star porque se lesiona Kevin Garnett y David Stern lo elige a él para que fuese su sustituto. Pero así, bueno, realmente hasta su última temporada en Detroit los números son más que decentes. O sea, no hay nada que digas, oye, pues ha bajado muchísimo porque fíjate, su porcentaje del triple no bajaba el 30%, vuelvo a repetir, en un tipo de su estatura y su peso en esa época. No, es que está muy bien, o sea, es que es digno de admirar. 1,7 de 4,8, joder, es un 35, o sea, está genial. Tal cual. Y mira lo que nos decían por aquí en el chat es eso, que aquí no hizo ninguna falta. No hizo ninguna falta en 42 minutos. El partido raro, ¿no? Estaría guapísimo Sí. verlo, la verdad. Tiene que ser una... Sí, no se nos ve para que se vean las estadísticas en grande. Claro, ¿vale? eso es. Luego aquí están las dos temporadas raras, estas que no jugó, y luego es que fíjate, la temporada de los Knicks juega 21 partidos muy lejos de lo que realmente era este tío. Sí, por lo tanto, ahí ya no es algo a tener en cuenta, ¿no?
sus temporadas con playoffs, ¿vale? 14 temporadas en total, 51 partidos, 13,5 puntos, 6 rebotes, 1,5 asistencias, 1,3 tapones, 0,8 robos, un 44% en tiros de campo y un 35% desde el triple. Lo que hemos dicho que hasta Portland no huele playoffs, pero es que era un poquito eso, que no pasaban de primera ronda. Su primera temporada con playoffs, o sea, fíjate que llegaron unos Blazers un 60% en tiros de campo en esa serie, desde el triple un 40%, 6 rebotes, 1,5 asistencias, solo 1,5 pérdidas, 4,3 faltas y 20 puntos. Muy bien. A su primera temporada con playoffs. Aquí es cierto que llegan a más eliminatorias, creo que una he dicho que era Lakers y otra San Antonio, que fue ¿cuál fue el anillo que gana San Antonio? ¿El 99-2000? Sí, creo que sí. Sí. Creo que sí. Pues justo ese, que ahí le eliminan en finales de conferencia y terminan ganando el anillo, porque además pierden 0-4 esta eliminatoria. Pero igualmente, fíjate, en 16 partidos promedió 18 puntos por encuentro, con 6 rebotes. O sea, mira el porcentaje de triples ahí. Es verdad que tira poco, ¿no? Tira poquito, pero joder. Sí. O sea, ya le gustaría más de uno acabar con este porcentaje de ese triple. Y fíjate este año que gana el anillo en Detroit, que llega a mitad de temporada prácticamente de rebote, juega los 23 partidos como titular con 35 minutos, por encima del 40% en tiros de campo, desde el triple, sí que es cierto que peor, 24%, sí. Pero es que con un total de 8 rebotes por encuentro prácticamente y unos 13 puntos, pero porque bueno, en Detroit ya había quien enchufaba en aquel momento. Claro, sí, tampoco era... Sus siguientes años en Detroit, este año creo que igual, lo pierden en las finales ¿contra quién pierden en estas finales de 2005? Birben Wallace a lo mejor se acuerda. 2004-2005, ¿contra quién pierden estas finales? No me acuerdo ahora. Es que lo tenía por aquí apuntado, pero no. contra San Antonio Spurs. Contra San Antonio Spurs. Vale, y es que tenía una anécdota, pero eso lo tenía apuntado, ¿vale? En el quinto partido, a Wallace le llovió mucho por parte de los aficionados de Detroit, porque dicen que permitió que Robert Horry lanzara sin demasiada oposición, ¿no? Y ese fue el triple ganador en la prórroga. Vale, sí sé cuál es. Claro, y esto pasó que, bueno, que el sexto partido lo gana Detroit y es en el séptimo partido cuando cayeron, y fíjate el resultado. O sea, es un resultado a favor de San Antonio Spurs. ¿Podrías darme un resultado aproximado de ese séptimo partido? Yo qué sé. Es que lo dirás por algo, ¿no? Será a lo mejor un 90, 80 o yo qué sé. 81-74. Hostia, tío. Un séptimo partido de las finales. Mira qué marcador tan jugoso, tan bonito, ¿no? Ahí tan bajito. Tuvo que ser intenso, ¿eh? Tuvo que ser intenso. Bueno, estos Pistons, estos Spurs, pues digamos que fue la segunda oportunidad que tuvieron los Pistons de rivalizar el título, pero que no llegó. Y fíjate que luego los siguientes años también son buenos. Aquí justo cuando cambia de posiciones, porque deciden los Pistons, aquí era no renovar a la temporada 2007-2008. Sí, de la 2007-2008 que no renuevan a Chris Webber y jugaban con Antonio McDyess como a la pivot y Rasheed Wallace como pivot. Vale. Es a partir de este año, cuando cambia su posición, ¿vale? Y este último año, pues es el que he comentado que, bueno, que con récord negativo con los Pistons se clasifican para playoffs, pero vamos, como octavos y ya un proyecto de Detroit bastante en decadencia. Este año, cuando llega a Boston, pues es esas finales que pierden contra San Antonio en 2009-2010. Sí, era suplente, pero bueno, tenía ahí su 17 minutillos, no está mal. O sea... No tenía nada que ver con lo que era antes. Estamos recordando que era 35 años, ¿vale? Y luego tú, 2 años sin jugar. 2 años sin jugar, o sea, 36, 37 años, y a los 38 van los Knicks y le dan un contrato. Entonces juega playoffs toda su carrera, o sea, de 22 a 35 ininterrumpidamente. Todos los años. Prácticamente.
prácticamente casi todos los años. O sea, son un total de 16 temporadas en la NBA. Toma. Sí, pero que de los 22 a los 35 no se pierde ni uno. Claro, ahí está. Claro, o sea, porque realmente las temporadas que cuestan ahí es el primer año de rookie y el último año que juega con los Knicks. O sea, son los años que se pierde. Bien, buena carrera. Y ahora, pues bueno, curiosidades de este señor que tenía muchas, así que apuntad que mola mucho. Marcó 2 récords de faltas técnicas, ¿vale? 2. O sea, primero consiguió un año 38 faltas técnicas y al año siguiente o a los 2 años siguientes dijo, creo que puedo hacer más. E hizo 40. Es una barbaridad. 40 faltas técnicas significa que cada 2 partidos te pitan una técnica. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entiendo que seas intenso, ¿eh? Me gustan los jugadores intensos, pero para que te estén pitando 40 técnicas, ahí no tenía mucho la vena de la paz esta, que hemos dicho. Era un pesado, era un poco pesado. Sí, pero bueno, sí. Le iba en la personalidad. Ojito lo que dijo en 2007, que la NBA ya no era un deporte, más bien es como el World Wrestling Federation, falso y solo por el dinero y el entretenimiento. Esto fue calificado en su momento por David Stern como irrespetuoso o algo así, pero bueno, no pasó nada, ¿no? Pero datito. Opiniones. Por si alguien se lo preguntaba, creo que ya lo aclaramos cuando hicimos a Ben Wallace, pero no tiene ningún parentesco Rasheed Wallace con Ben Wallace. 2 jugadores que coincidieron en los Pistons, que se llevaban bien y que no tenían nada que ver el uno con el otro, a pesar de sus similitudes físicas, ¿vale? Mira esto, único jugador en la historia de ser expulsado del All-American. El All-American es el torneo que se organiza en las universidades, ¿no? Que te seleccionan y te invitan a este torneo. Pues ha sido el único jugador en la historia en ser expulsado. Tiene mérito. Joder. Es que donde iba, ese partido daba la nota, ¿sabes? O sea, sí. Muy bien. Bueno, aquí algo positivo, ¿no? Que cuando él deja la universidad la deja como líder histórico en porcentajes de tiros de campo de la Atlantic Coast Conference con un 63,5% y estableció el récord de más tapones por un sophomore con 93 en su universidad, ¿vale? Ahí dejó el listón alto, ¿no? Sí. Ojito aquí, que ha sido el único jugador en la historia, ha sido el único jugador en la historia en conseguir 100 tapones y 100 triples en múltiples temporadas. 3 veces. A ver, yo creo que esto puede haber un momento en el que cambie. Sí. Pero hasta la fecha que estaba escrito esto en la web, que creo que era fecha 2020-2021, era así. Así que... Es que, claro, 100 triples, un triple y pico, y bueno... A lo mejor Turner, ¿no? Se lo puede quitar o algo así. Pero, no hay otro nombre, ¿no? No hay otro nombre. Pero que tiene que ser un tío que tapone sí. Y que tenga buena mano. Bueno, no está mal. Correcto. Pero sí, se lo pueden quitar. No es un récord de estos que ves inamovible. El primero fue él en hacerlo 3 temporadas seguidas. O sea, perdón, en múltiples temporadas, 3 veces. Sí. Fue suspendido por la liga por amenazar a un árbitro. Y es que esta historia trae calle, ¿vale? Cuando en el partido pues se habían enfrentado al árbitro y él, ¿vale? Y cuando termina el encuentro, este mismo árbitro hace una declaración como diciendo que es un tipo un poco como que dejándole en mal lugar, ¿no? Sí. El árbitro se llamaba Tim Donaghy, ¿vale? Él le señaló una técnica por quejarse de una falta. Luego, cuando termina ese partido, el árbitro hizo un comentario desapropiado a Wallace y este le retó a luchar con él, ¿vale? Por entonces, lo que el árbitro dijo es que era otro atleta fuera de control, ¿no? O sea, la prensa también se magnificó como eso, que era otro jugador que perdía la cabeza, ¿no? Sí. Y le cayó una sanción de 7 partidos. Fue la sanción más larga no relacionada con peleas físicas, es decir, que la sanción más larga sin necesidad de que haya puños por medio o algo así, ¿vale? Sí. Y luego esto, años más tarde, este árbitro confesó haber condicionado partidos, o sea, haber amañado, entre comillas, partidos en la NBA con su silbato y desde entonces fue sancionado
e ingresado en prisión, una prisión federal de los Estados Unidos. Joder. Tómalo. Bueno, bien, ¿no? Toma lo bonito. Sí. O sea, al final este árbitro un poco tuvo Tuvo de un todo. poquito de karma, ¿no? Sí. Estadísticamente sus mejores partidos fueron su máximo, ¿vale? Un partido con 42 puntos y un partido con 16 rebotes, partidos diferentes, ¿vale? Pero son sus máximos de temporada regular. Fue el quinto jugador de la historia en sumar 20 puntos en un partido con 3 equipos diferentes en un mismo año, eso lo he comentado antes, y luego quería cerrar con esto. Vale, cuando gana el anillo con Detroit Pistons, pues bueno, gana el anillo, celebran tal, pim pam pum, y él durante ese verano se encarga de comprar cinturones del World Heavyweight Championship de la WWE, que es el cinturón de pesos pesados de la WWE, ¿vale? Y cuando empezó la temporada siguiente, dio un cinturón a cada compañero que había ganado el anillo. Y luego se cuenta que durante las 2-3 temporadas seguidas iba con ese cinturón, él personalmente, él iba con ese cinturón a todos los partidos y lo mantenía en su taquilla para motivar a los jugadores a que defendiesen bien, o sea, que tuviesen garra en defensa. Así que... Colgado, la verdad. ¿Cómo te quedas? Un tipo peculiar y que ha batido todos los récords de técnicas. Pero bueno, la historia de Rasheed Wallace mola mucho y aquí os la hemos contado.